buenos días a todos o buenas tardes, de acuerdo a cómo estén viendo este video y este mensaje. Y queridos hermanos, nos dirigimos ahora a ustedes con la finalidad de compartir estos momentos en torno a la palabra del Señor, por medio de este ejercicio maravilloso de la Lección Divina. Y queremos estas 4 semanas, el tiempo del Adviento, compartir el Evangelio de cada semana del Adviento. Iniciamos el día de hoy con el primer domingo del Adviento, compartiendo el Evangelio que vamos a escuchar este domingo y ejercitando nuestra alma y nuestro corazón por medio de la Lección Divina. Antes de entrar al texto, quisiera compartirles, recordando que la Lección Divina es este ejercicio orante con la palabra, es decir, descubrir qué nos está diciendo Dios por medio de su palabra para poder hacer un momento de oración con la palabra y terminar con un compromiso personal cada semana del Adviento. Por lo tanto, les invito a que cuando puedan ver y escuchar este video, este mensaje, puedan tener en sus manos la palabra de Dios con el texto que vamos a estar compartiendo, y solamente nosotros haremos algunas pistas. Quizá tú en tu reflexión, en tu oración, descubras muchísimas más, porque Dios te estará hablando de una forma diferente a ti, con las circunstancias que estás viviendo en tu vida cotidiana y en tu vida diaria. Y bien, mis hermanos, iniciamos este tiempo del Adviento. Todos sabemos, tiempo del Adviento, tiempo de esperanza. No me quiero detener tampoco tanto en explicar qué es el Adviento, porque lo vamos a ir reflexionando a lo largo de estas 4 semanas. Más bien vamos a ir sacando características de acuerdo de la palabra de Dios. ¿Qué es el Adviento? ¿Para qué es este tiempo? ¿Para qué nos sirve? Etcétera. E iniciamos con esta primera semana este Evangelio que vamos a escuchar el primer domingo del Adviento, Marcos 13, 33, 37. Y vamos a escuchar lo que nos dice el Señor Jesús en su palabra. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: velen y estén preparados, porque no saben cuándo llegará el momento. Así como un hombre que se va de viaje, deja su casa y encomienda a cada quien lo que debe hacer, y encarga al portero que esté velando. Así también velen ustedes, pues no saben a qué hora va a regresar el dueño de la casa, si al anochecer, a la medianoche, al canto del gallo o a la madrugada. No vaya a suceder que llegue de repente y los halle durmiendo. Lo que les digo a ustedes, lo digo para todos. Permanezcan alerta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, este es el Evangelio que vamos a escuchar el primer domingo del Adviento. Y antes de entrar a la Lección Divina, quiero hacer este comentario. Es un texto que vamos a estar escuchando, como en la iglesia lo llama, estos textos escatológicos. ¿Qué quiere decir? Textos que nos invitan a pensar en el fin no solamente de los tiempos, sino en el fin de nuestro propio tiempo, Por lo tanto, tienen este tinte. Las 2 primeras semanas del Adviento se le conocen precisamente así. Vamos a celebrar el Adviento escatológico. ¿Qué quiere decir esto? La segunda llegada de nuestro Señor Jesucristo, la parusía, que va a ser en poder, en gloria, para juzgar a vivos y muertos, como lo confesamos en el credo. A partir del 16 de diciembre, o tercera semana del Adviento, comenzaremos a vivir la segunda parte del Adviento, que es el Adviento histórico. Recordar aquel acontecimiento del nacimiento de Jesucristo. Y vamos a estar escuchando textos como los pastores,
como María y José buscando posada, como el anuncio de que María va a ser la madre del Hijo de Dios, etc. Pero este texto nos mete en una sintonía escatológica, el final no solo de los tiempos. Quisiera que no pensáramos no solamente en el final de los tiempos, sino en el final de tu tiempo. Y ahorita vamos a ir viendo por qué les digo esto del final de tu tiempo, porque este texto nos muestra un lenguaje bastante personalizado. Jesús no está hablando al aire, Jesús está hablando a personas concretas. Fin de tu tiempo. Y entonces iniciamos con el primer paso de la lección divina, que es la lección. ¿Qué dice el texto? Y les propongo este sencillo ejercicio. Para descubrir qué dice el texto, vamos a releer este mismo texto, pero vamos a identificar, mis hermanos, personajes, verbos, situaciones, nombres, palabras, todas estas situaciones que van armando una historia, vamos a identificarlas. Y entonces comenzamos. ¿Cuál es el primer personaje que aparece? Jesús. Jesús que no está haciendo milagros, Jesús que no está orando, sino Jesús que lanza una enseñanza. ¿A quién? A sus discípulos. Aguas con esto, porque mis hermanos resulta bastante interesante que este evangelio va a comenzar diciendo Jesús les habla a sus discípulos, pero va a terminar diciendo se los digo a todos. Vamos a entender por qué. Jesús habla y cuando habla enseña. Jesús enseña a sus discípulos. Por lo tanto, si tú crees en Jesús, si tú amas a Jesús, estas palabras son para ti y son para mí. El discípulo de Jesús es aquel que lo escucha y escuchándolo trata de seguir el mismo camino del Señor Jesús. ¿A quién se dirige? A sus discípulos, a los que creen en Él. ¿Cuál es la primera palabra fuerte del Señor Jesús a sus discípulos? Velen, estén preparados, porque no saben cuándo llegará el momento. Una realidad que la hemos venido reflexionando al menos desde que celebramos la solemnidad de todos los santos, después con la conmemoración de los fieles difuntos. No sabes qué día ni qué hora va a llegar tu momento. No lo sabes. ¿Cuál es la recomendación? 2. Vela y prepárate. Velar y preparar. ¿Por qué? Porque no sabes cuándo va a llegar. Una de las características de este momento, ¿cuál es? Que nadie sabe. La sorpresa. La sorpresa. Y ante la sorpresa, siempre hay que estar preparados. ¿Cómo nos preparamos? Velando. Por lo tanto, mis hermanos, podríamos decir, ¿cuál es el centro de este evangelio del primer domingo de Adviento? Esto. Vela y está preparado, porque no sabes cuándo va a llegar tu momento. No sabes, aquí es donde les decía al inicio, no solamente es el final de los tiempos, es el final de mi tiempo. Si tú sabes cuándo será el último día de tu vida, entonces te prepararás quizá un día antes, pero como nadie lo sabe, tienes que estar preparado constantemente, siempre, diario, porque puede llegar en cualquier momento. Centro del mensaje, velen y estén preparados. ¿A quién se dirige? A sus discípulos. Después viene este ejemplo que el Señor Jesús pone. Un hombre que se va de viaje. Aguas, También hago esta aclaración. Porque vamos a escuchar en otras partes de la Sagrada Escritura que Jesús va a decir, el reino de los cielos se parece a, el reino de los cielos es semejante a. En este pasaje evangélico no lo dice. Simplemente dice, un hombre sale de viaje. Ya nos va perfilando
al final del Evangelio. Es decir, esto no solamente es para el discípulo, esto es para cualquier ser humano. Cualquier persona tiene que estar preparada. Un hombre que sale de viaje y deja su casa encomendada, cada quien lo que debe hacer. Esto es maravilloso. Encomienda a cada quien lo que debe hacer. Y mira, entramos ya a situaciones muy concretas. Si tú eres papá de familia, sabes qué tienes que hacer. Si tú eres mamá, sabes qué tienes que hacer. Si estás en un matrimonio, sabes qué tienes que hacer. Encomienda a cada quien lo que debe hacer. Podríamos añadir, mis hermanos, cada quien tiene que hacer de acuerdo a su estilo de vida, de acuerdo a la vocación que Dios te ha llamado y que tú has elegido y que tú has aceptado. Cada quien lo que tiene que hacer, pero después lo baja más el Señor, porque no solamente es a cada quien lo que tiene que hacer, pone esto: al portero le pidió que esté velando. Y entonces entramos a algo más concreto y más particular. Un portero es aquel que solamente se dedica a vigilar la puerta. Quién entra, quién sale, qué pasa, qué no pasa, etc. Pero usa este verbo, velando. ¿Qué quiere decir? Que no solamente tienes que estar en el día, tienes que estar en la noche. ¿Por qué? Porque en la noche, en la oscuridad, es cuando más somos alejados de nuestro camino. Y de repente, en un matrimonio se nubla el juicio, entra la oscuridad en la mente y caemos en muchas realidades que nos pueden alejar de ese camino, de lo que debes de hacer. La puerta, recuerden, la puerta es un signo fundamental en la Sagrada Escritura. Ya lo dirá el Señor Jesús en el Evangelio de San Juan: yo soy la puerta. Quien entra por mí, entra al rebaño. No sean, dice el Señor, no sean como los asaltantes que buscan brincarse una barda, que buscan desviarse o entrar por la ventana. Entras por la puerta. Por lo tanto, esta imagen del portero que tiene que estar en vela en la noche, es una imagen de que cuando entra la oscuridad en la vida de la persona, es cuando más se tiene que preparar y es cuando más tiene que estar despierto. Y después lo baja el Señor: ustedes velen. ¿Quiénes ustedes? Los discípulos. Tú que crees en mí, no te confíes. Tú que me sigues, no te confíes. Innegablemente tienen que llegar los momentos de oscuridad. No te confíes. Un cristiano, por ejemplo, que confiándose en el seguimiento de Jesús deja su oración, se va a dormir. Y termina diciendo el Señor: no saben a qué hora va a regresar el dueño. No te confíes. Es que tengo mucho tiempo. No te confíes. Es que vinieron momentos de oscuridad y me entró la desesperación y me entró la desesperanza. No te confíes. Adviento, tiempo de esperanza. ¿Cuándo es donde más tenemos que estar despiertos? Cuando viene la noche, cuando viene la oscuridad. ¿Cuándo es donde más tenemos que tener esperanza? Cuando vienen los problemas, cuando vienen las situaciones difíciles. Y termina diciendo: puede llegar el dueño, anochecer, medianoche, canto de gallo o madrugada. Estos 4 medidas de tiempo o del día, mis hermanos, nos indican precisamente que la llegada o el fin de tu tiempo o de mi tiempo puede ser en cualquier momento. Cuando
se está ocultando el sol, cuando ya no está el sol, cuando vuelve otra vez a salir el sol o cuando ya estamos otra vez despertando. Sin embargo, la idea esencial, no se les olvide, velen y estén preparados. ¿Cuándo? En estos 4. Al anochecer, a medianoche, canto de gallo, madrugada. Trasladémoslo no solamente al traslado del día, sino a la propia vida. ¿Cuándo te tienes que preparar? Desde tu niñez, desde tu adolescencia, juventud, en tu matrimonio, en tu noviazgo, en tu sacerdocio, en tu vocación, en tu vida consagrada. Siempre prepárate, no te duermas. Por lo tanto, vamos cerrando este texto bíblico. Dice el Señor Jesús, el dueño de la casa llega de repente y te encuentra durmiendo. ¿Qué significa llega de repente y te encuentra durmiendo? Que no estás haciendo lo que tienes que hacer. Tan sencillo y tan simple. Y viene el final. Ya no es solo para los discípulos, lo digo para todos, dice el Señor Jesús en el Evangelio. Ya no es solo para los que creen en Jesús, ya no es solo para los que creen en Dios, ya no es solo para los que creen en la vida eterna, los digo para todos. ¿Sabes por qué? Porque a todos nos va a llegar este momento. Creas en Dios o no creas en Dios, creas en la iglesia o no creas en la iglesia, creas en el sacerdocio o no creas en el sacerdocio, te va a llegar este momento. Este momento. Permanezcan alertas. Reafirma, mis hermanos, lo que decíamos al inicio. Reafirma lo que decíamos. ¿Cuál es la esencia del texto? Prepárate, vela, cuida, ¿cómo? Haz lo que tienes que hacer. Haz lo que tienes que hacer. No andemos, mis hermanos, diría un sacerdote, no andemos de permisivos. Es que hoy me permito hacer esto, porque ese permiso nos puede costar la vida eterna, nos puede costar la salvación y la santidad. No te permitas permisos en tu vida, haz lo que tienes que hacer. Y pasamos con esto, con esta lección. ¿Qué dice el texto? Estén alertas, haz lo que tienes que hacer para que cuando llegue el amo de la casa no te encuentre durmiendo. Pasamos al segundo, meditatio. ¿Qué me dice el texto? Y aquí, mis hermanos, solamente quisiera dar luces porque cada uno de nosotros sabe las situaciones concretas en las que está viviendo. ¿Cómo te habla Dios por medio de esta palabra? Eres papá de familia, eres mamá, eres sacerdote, eres religiosa, eres joven, cada quien sabe su situación concreta y lo que está pasando. Pero te comparto esto, el Adviento, o más bien el Evangelio, que hoy escuchamos, el Señor nos pide tiempo de preparación porque no sabes el momento. Primero, piensa en tu fin. Piensa en tu fin. No solamente decidas al instante. No solamente decidas por lo placentero, por lo superficial. Piensa en tu fin. Segundo, hacer lo que cada uno tiene que hacer. Eres maestra, pero padre, nunca preparo mis clases. Haz lo que tienes que hacer. Eres padre de familia, pero nunca veo a mis hijos. Haz lo que tienes que hacer. Eres madre de familia, pero nunca estoy al pendiente de mi hogar. Haz lo que tienes que hacer. Soy sacerdote, pero nunca celebro la misa. Haz lo que tienes que hacer. Hacer lo que cada uno tiene que hacer. 3, velar. Acción de estar atento y vigilancia para no descuidar y quedarse dormido. Y volvemos al mismo punto. No te permitas cosas, porque ese permitir cosas te va a llevar a acostumbrarte y a quedarte dormido. 4,
estas son preguntas. ¿Qué es lo que tengo que cuidar de mi propia casa? ¿Qué es lo que tienes que cuidar de tu vida? ¿Qué es lo que tienes que preparar en tu vida? ¿Qué es lo que tienes que no dejar pasar por la puerta de tu vida? ¿Qué es lo que me corresponde hacer? Y mis hermanos, no es un afán de ofender a nadie, pero a veces nos podemos justificar con tantas cosas para no hacer lo que tengo que hacer. Este segundo paso, meditación, cada quien baje la palabra de Dios a su vida. ¿Qué te corresponde hacer? ¿Qué has dejado de hacer? ¿Qué es lo que tienes que cuidar en tu propia vida? Y así pasamos al tercero, que es la oración. ¿Qué le digo a Dios? ¿Cómo me dirijo a Dios? Padre, ya identifiqué que soy padre de familia y no he hecho lo que tengo que hacer. Bueno, pídele a Dios. Recomendaciones. Busca un lugar y un momento en silencio frente a una imagen y habla con Dios. Mira, no necesitas agarrar oraciones ya hechas. Que salga de tu corazón. Dile, Señor, he descuidado. Señor, he dejado de hacer lo que tenía que hacer. Señor, no me he preparado. Señor, tengo el corazón y la vida tan lleno de tantas cosas que ayúdame. Ayúdame a prepararme, ayúdame a velar, ayúdame a no quedarme dormido. El Señor ya nos ha hablado con su palabra. Ahora, ¿qué le dices tú a Él? Pídele fuerza, pídele luz, pídele valentía, pídele fortaleza. Invoca al Espíritu de Dios. La oración implica súplica, intercesión, ayuda, alabanza, adoración, perdón. Señor, he dejado de hacer lo que tenía que hacer, perdóname. Y Dios te perdona. Pero siempre nos va a decir, prepárate. Señor, me cuesta tanto trabajo hacer lo que tengo que hacer, dame fortaleza, ilumíname. Por lo tanto, mis hermanos, vamos a terminar esta lección con una pequeña oración, pero solamente les comparto esto para que ustedes en sus casas la puedan llevar a cabo de forma personal. Y cuarto, la contemplación, ¿a qué te comprometes? Y también solamente doy luces. Señala 3 actitudes a las cuales te comprometes en esta primera semana del Adviento. 3, pero con características que sean actitudes realizables, Carlas, de hacer en la vida cotidiana. Si tú me dices, Padre, yo hoy me comprometo a cambiar la vida de todo mundo, no lo vas a lograr. Pero si tú hoy me dices, yo en esta primera semana de Adviento, como signo de prepararme, quiero dejar de gritar, es algo que puedes hacer. Quiero dejar de ofender, es algo que puedes hacer. Quiero ser puntual en mi trabajo, en mis estudios, es algo que puedes hacer. Como estar en vela o aquello que hemos dejado de hacer y te corresponde. Dejarse de hacer algo, comprométete a hacerlo, de acuerdo a lo que tienes que hacer. Con esto, mis hermanos, quisiera terminar con una sencilla oración. Es un texto muy sencillo. Conforme vayan pasando las semanas de Adviento, los textos van a ir teniendo un mensaje maravilloso y más complejo y más extraordinario. Pero les invito, primera semana de Adviento, mensaje central del Señor, prepárate, no te duermas. ¿Cómo? Haz lo que tienes que hacer. Les compartimos esta lección, no sin antes terminar con una oración. Les invito ahí en sus casas, en un momento de silencio, cierra tus ojos y solamente piensa en aquello que has dejado de hacer, lo que te corresponde, lo que se te ha encomendado en tu familia, en tu vida profesional, en tu vida de fe.
A lo mejor también eres parte de un grupo, de un ministerio, de una comunidad y has dejado de hacer lo que tienes que hacer. Y entonces te pido que pensemos en esto. Piensa en 3 cosas que has dejado de hacer. Y vamos a decirle al Señor, Señor, tú que conoces la mente y el corazón de todo ser humano, a ti nada te puedo ocultar, a ti nada te puedo esconder. Ayúdame, Señor, a prepararme, a estar en vela, no solamente para celebrar el nacimiento de tu Hijo, sino prepararme para mi propio fin. Ayúdame, Señor, a reconocer que quizá he fallado, que quizá he lastimado. Ayúdame a reconocer, Señor, que me he dormido en muchas veces. Ayúdame a reconocer, Señor, que he dejado entrar por la puerta de mi vida sentimientos, pensamientos, realidades que me hacen daño y que me lastiman. Y ayúdame, Jesús, a que este tiempo del Adviento pueda prepararme, pueda estar en vela, hacer lo que tengo que hacer. Pueda, Señor, preparar mi familia, mi hogar, mi corazón. Que este tiempo de Adviento sea de esperanza. Que este tiempo de Adviento sea una nueva oportunidad para hacer lo que tenga que hacer. Y cuando llega el momento, no me encuentres dormido, no me encuentres desprotegido, no me encuentres con las manos vacías. A ti, Señor de la gloria, ponemos lo que somos y tenemos. Ayúdanos, bendícenos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Y como los primeros cristianos, vamos a decir, Maranatá, ven Señor Jesús. Pero ven a un corazón preparado, a un corazón dispuesto, a un corazón que quiere recibirte. Mis hermanos, primera semana del Adviento, prepárate. 3 actitudes, 3 comportamientos, 3 acciones que puedas ir trabajando en esta primera semana del Adviento. Cuando hagas tu oración, cuando hagas tu lección divina, prende ahí tu vela de la corona de Adviento, para que estés en la presencia del Señor, para que estemos en este clima de oración, en este clima de paz y de reflexión. Dios los bendiga. Estaremos compartiendo cada semana este ejercicio, al igual que en la página subiremos nuevamente los pasos de la lección divina, para que puedan seguirlos, puedan llevar este ejercicio. Recuerden que no solamente es lo que un servidor en su experiencia puede ofrecer, sino también el objetivo es que tú te avientes a orar con la palabra. Tú agarres la palabra, tú la leas, tú la reflexiones, tú la bajes a tu vida y tú te comprometas en lo que las situaciones de tu vida hay. Dios te bendiga, Dios te ilumine, Dios nos conceda vivir este Adviento preparándonos para la llegada de Jesús y para nuestro propio fin. Dios les bendiga a todos. Estad siempre en vela, les digo velad, pues no sabéis el día ni la hora en